Buenas tardes, amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una porción del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23, en el que se nos presenta la escena del apóstol Pablo cuando está en el Areópago y les presenta la inscripción que ellos tienen en su altar, que dice: en su altar pagano, lleno de dioses. De hecho, en un mismo sitio completamente lleno de ídolos. Es algo impactante, porque allá él aprovecha esa ocasión para evangelizar y les dice al Dios no conocido. Ustedes conocen esa escena, Hechos 17, 23. Bueno, la Biblia ni me manda y ni me prohíbe tampoco celebrar la Navidad. Creo que eso es una cuestión personal, pero sí me ordena algo muy importante, que es predicar las buenas nuevas de salvación y hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Si para usted Navidad está fuera de tiempo, pues hágalo fuera de tiempo, predique fuera de tiempo. No celebrar la Navidad es cuestión personal, no hay ni un mandato de condenación, ni tampoco una prescripción, es cuestión personal, pero celebrarla es aprovechar el tiempo para predicar del amor de Dios, que envió a su Hijo al mundo como regalo también de la salvación. Es tan impactante la venida del Señor que los ateos mismos concuerdan que su nacimiento y la misma historia universal de nuestra era se indica con antes de Cristo y después de Cristo. La persona de Cristo simplemente no puede pasarse desapercibido. Solo un ignorante se atrevería a negar su nacimiento y su historicidad. Son las palabras de el agnóstico Antonio Piñero, un escritor español. Por otro lado, es lo más sabio proclamar por los cuatro vientos su importancia y su llegada a este mundo, así como su muerte. Lo hacemos con su resurrección y lo hacemos también con su segunda venida, como elementos históricos, incluso salvíficos en el elemento del Evangelio. Es un gran ejemplo para la iglesia de hoy que el pequeño grupo insignificante de discípulos que vivía en un pequeño rincón del mundo en la época del Imperio Romano, cuando se tenían tantas prácticas y un paganismo horripilante, que ese pequeño puñado de gentes sencillas ellos predicaran y hicieran esa tarea de predicar a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando cualquier ocasión que se les presentaba para predicar. Testificaban personalmente en sus propios vecindarios. Otros viajaban predicando en distintos lugares y fundando iglesias. Usaban por lo menos dos métodos: el evangelismo personal y el evangelismo masivo. La mayor parte de las predicaciones eran improvisadas y ocasionadas a veces por una situación de crisis local en la que ni siquiera les daba tiempo de preparar un sermón. Sí se estudiaban ellos la palabra del Señor, e incluso si nosotros hacemos un análisis de cada uno de los sermones, de las predicaciones, por ejemplo, en el libro de los Hechos, la del apóstol Pablo, la del apóstol Pedro, usted se va a dar cuenta prácticamente que se encuentra en predicadores que en circunstancias que eran prácticamente de crisis locales. Ellos no, si se estudian esas predicaciones, se ve que se hicieron en circunstancias que impedían cualquier posibilidad de que el predicador preparase su discurso, dada que fue una ocasión inesperada. Entonces, la predicación de la iglesia entonces no era una actuación de una hora de culto, sino que prácticamente ahí tenemos a una predicación que estaba en su vida cotidiana, en su vida diaria. Cuando se habla del término predicación, actualmente nosotros estamos pensando en un púlpito, pero la predicación en el concepto del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, es que ellos predicaban prácticamente en su vida personal. Miren que dice E.M. Bounds, dice: la predicación de la iglesia no era actuación de una hora de culto, sino la preparación de una vida. Eran los predicadores los que estaban preparados, no los sermones. Llama mucho la atención también el comentario de William MacDonald al respecto, cuando dice: los primitivos creyentes predicaban la palabra en púlpitos no convencionales, es decir, cada casa, cada
parte de la calle, el parque, todo lugar era un buen púlpito para predicar. En ese sentido, es posible, mi pregunta es, usar símbolos ateos para predicar, cosas de la vida cotidiana para dar un mensaje, cosas que hasta pueden ser paganos como los que usaba a veces Pablo para predicar y alguno otro para predicar el evangelio. ¿Es posible? ¿Es correcto el uso de elementos profanos para presentar una verdad espiritual a cada momento, en cada circunstancia de la vida? Existen a veces puntos de contacto en los que podemos coincidir los cristianos con los inconversos, en el que podemos presentarles el evangelio. O directamente, ¿cómo yo puedo usar símbolos navideños que no tienen nada que ver con la Biblia, son de la cotidianidad? A veces son adornos, a veces son cuestiones que simplemente son chabacanerías, cosas de la cuestión popular. ¿Cómo puedo usar esos símbolos para presentar el mensaje evangelístico y aprovechar así cada oportunidad? Lo vamos a ver. Primero iremos a contestar bíblicamente, teológicamente, estas preguntas, y posteriormente vamos a dar algunas ideas de cómo usar algunos elementos y símbolos navideños para presentar el mensaje del evangelio. Vámonos, acompáñenme a Hechos capítulo 17, donde encontramos el ejemplo bíblico del apóstol Pablo evangelizando en Atenas. Miren, comenzamos el capítulo 17. Debido a lo fiero, lo intenso de la persecución, los hermanos de Berea enviaron a Pablo a Atenas. Interesante la palabra Atenas, porque viene de Atzenai, Atzene, diosa de la sabiduría. Así se llamaba esa ciudad. Llevaba el nombre de la diosa Atenea de la sabiduría. Interesante, ¿no? Pero él, aún así, aceptó ir a la ciudad. No le importó el nombre. Yo creo que cada uno de nosotros vivimos en ciudades que tienen nombres hasta de ídolos, como en este caso. Pero él se fue a esa ciudad, que es la ciudad de Pericles, la ciudad de Demóstenes, la ciudad de Sócrates, la ciudad de Eurípides, la ciudad de Platón, la ciudad de Aristóteles y la ciudad de Zenón, en donde allí iba a esperar solo él. Iba a esperar a Silas y a Timoteo para que continúen su segundo viaje misionero, porque aquí estaban en el segundo viaje misionero. Estamos hablando del año 50 después de Cristo. Más tarde, entonces, Timoteo y Silas llegarían a Pablo de nuevo con mensaje y también con ayuda, según así nos los hace ver Hechos 18, después que acabe el capítulo 17. Pero antes de ello, prácticamente lo que aquí él estaba es solo. Y este momento que se sintió solo en Atenas, tal vez fue la primera o única vez que se encuentra sin colaboradores. En Atenas estaba solo, rodeado de todo este tipo de idolatría. Ves que tal vez la mayoría de nosotros no iríamos, ¿eh? Mucha gente encuentro en redes sociales atacando la forma de predicación de muchos de nosotros, usando hasta cosas de la vida cotidiana, que son inusuales o que son usuales o que son contactos, puntos de contacto con la gente, pero ellos no se atreven a hacer lo que hizo el apóstol Pablo, meterse en una ciudad llena de ídolos y agarrar mismos elementos idolátricos para predicar. Qué impactante es esto, ¿eh? Pese a que la importancia política de Grecia fue trasladada en Alejandría, Atenas ya no era tan así la ciudad tan importante, pero conservaba la historia de su pasado, aunque había de alguna manera perdido su anterior gloria, pero, y Alejandría subió un poquito, que estaba al norte de África, seguía, sin embargo, Atenas siendo un centro universitario mundial, con sus tradiciones, prácticamente en un lugar de intelectuales. Así se seguían hablando de filosofía en ese lugar, de poesía, de política, de religión. Además era el centro artístico del mundo. Así que Pablo se encontraba en el Partenón, el más hermoso de los templos de cultura y educación que coronaban toda la Acrópolis. Sus arquitectónicos templos y multitud de ídolos llenaron incluso de ira al apóstol Pablo cuando él pasaba, y dice que se enardecía su corazón al pasar por la ciudad. Mira, eran tan fácil hallar un Dios en Atenas que un hombre, dijo Pretonio, un escritor de la corte de Nerón. Es interesante entonces cuántos dioses habían en esa ciudad. La predicación de Pablo en el Areópago, ubicado en el monte Ares, es un ejemplo de cómo él aprovecha
toda ocasión, cualquier sitio para predicar el evangelio. Se estaba prácticamente en un lugar lleno de ídolos. Me gustaría mencionar por lo menos unos 8 elementos que contenía la metodología del apóstol Pablo para la evangelización y su obra misionera, que nos van a servir de ejemplos a nosotros, porque van a tener precisamente ese elemento. Hermana Nancy Ponce, Dios le bendiga también a usted. Estamos hablando del capítulo 17 del libro de los Hechos. Primeramente estamos presentando 8 elementos que usaba el apóstol Pablo, principios que seguía el apóstol Pablo en su evangelización. Primero vamos al capítulo 17, versículo 17. Su evangelización, en primer lugar, era incluyente. ¿Qué quiere decir que era incluyente? Luego de ir a las sinagogas a predicarle a los judíos allá en Atenas, los judíos que estaban en Atenas piadosos, y también los simpatizantes del judaísmo, que se le conocen como piadosos. Bueno, ahora tienen carga él por los gentiles griegos y va a predicarles ¿dónde? Bueno, a los judíos ¿dónde los encontraba? Pues en la sinagoga. Y a los gentiles ¿dónde los iba a encontrar? Pues en las plazas. ¿Y qué hacían en las plazas? Estaban platicando cuestiones de filosofía y también cuestiones que tienen muchísimo que ver con sus creencias, con su misticismo. Y él en esa ciudad caminaba, y a medida que va avanzando estaba rodeado de tantos dioses. Es interesante esa cuestión. Así que, primer principio, su evangelización incluía a todos. No podemos seleccionar a quienes vamos a evangelizar. A judíos sí, o a gentiles sí, y a judíos no. Él evangelizaba en las sinagogas a los judíos y después se iba a evangelizar a los gentiles en las plazas. Allí, piensen ustedes cómo estaba, pero él incluía a todos en su evangelio. Segundo, hacía contacto creando puentes de interés. Eso dice el versículo 18. Pablo no fue insensible a la cultura, sino que en este principio dice que creó puentes. ¿Y cuál es el puente que él creó para ganar a estos gentiles? Si a ellos les llamaba la atención la cultura, entonces creó estos puentes, siendo él un universitario de Tarso. Y aquí presenta una disputa entre dos grupos. La palabra disputa que se utiliza en el griego es sunebaion, que quiere decir, viene de zumbayo, poner junto a uno, conferenciar, conversar y hasta discutir o debatir. Ellos discutían o debatían con Pablo. Ellos estaban siempre listos. Por eso esta razón frecuentaban el ágora. ¿Qué es el ágora? Es la plaza o espacio abierto rodeado por edificios privados y públicos más importantes, y ahí en esa plaza, en esa ágora, ahí discutían. Con un solo artículo, Lucas agrupa dos sectas en su actitud contra Pablo, que decir, disputaban las dos sectas contra Pablo. Pese a sus diferencias, se unieron para atacar a Pablo. Se trataba de dos filosofías rivales. ¿Cuáles son? De Epicurio y la de Zenón. Aquí vamos a ver cómo él pone el punto de contacto. Si el punto de contacto fue la filosofía, pues los voy a agarrar con la filosofía. Y entonces él empieza a evangelizar a través de ese punto de contacto. Prácticamente estas filosofías de la época que habían tomado lugar en las teorías más absurdas, de difícil comprensión, de Sócrates, quien dirigió el pensamiento de los hombres hacia una introspección interna. Dios te bendiga, mi hermano Milton. Te mando un abrazo aquí desde Cozumel. Sé que también has escuchado parte de esta argumentación de Hechos capítulo 17 y le estamos tratando de desglosar de cómo fue el método del apóstol Pablo en la evangelización, porque esto nos ayuda muchísimo, siguiendo sus principios misioneros del mayor misionero en ese sentido de la época de la iglesia primitiva, porque prácticamente él es el que hizo los 4 viajes misioneros, ¿verdad? 3 y el viaje a Roma, que también es contado como un viaje misionero. Bueno, fíjense qué interesante, porque él sabía que estos dos grupos habían tomado tanto de las filosofías y encontramos también, acuérdense que este mismo Sócrates fue el que estableció un principio moral humano que dice conócete a ti mismo. Luego vino Platón, también les había influido, y fue quien le consiguió
con su profundo desarrollo del yo interior o la metafísica. Luego vino Aristóteles, quien intentó unificar y relacionar sus enciclopédicos conocimientos de la física y de la metafísica. Fíjense, entonces tanto Zenón como Epicurio tomaron rumbos prácticos en la agitación intelectual y aterrizándolo en la vida diaria. Y me gustaría que conozcamos un poquito más de estos dos grupos a los que enfrentó Pablo en Atenas y de qué manera él los va enfrentando, porque eso es muy interesante en su evangelización. Bueno, los estoicos, que enseñaban en su pórtico, por eso es lo que se llaman estoicos, porque la palabra estoico viene de estoa, que significa pórtico. Eran seguidores de Zenón de Sitio, entre los que destacan Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, el mismo Marco Aurelio. Para ellos el deber, la razón y la autosuficiencia son la meta de la vida. Por tanto, eran indiferentes a lo que es el placer, pues eran célebres panteístas, altivos y severos. El panteísmo es lo que le atribuye a todo lo que se mueve, un alma, un espíritu, a todo lo que a las plantas tienen un ser, etcétera. Enseñaban el dominio propio y la dureza con una austeridad que impulsaba la soberbia y al suicidio en caso de fracaso. Así que eran muy ásperos, muy rudos en ese sentido. Era una perspectiva prácticamente egocéntrica y tosca de la vida, y su base, vuelvo a reiterar, era el panteísmo y las doctrinas orientales. El segundo grupo eran los epicúreos o seguidores de Epicuro. Es muy importante que los identifiquemos para que veamos cómo él evangelizó a cada uno de estos grupos. Consideraba el epicureanismo que el ateísmo práctico era la verdadera perspectiva acerca del universo, es decir, todo concentrado en el materialismo. De hecho, los estoicos llamaban ateos a los epicúreos. Lucrecio y Horacio reflejaban esta filosofía en sus poemas. Epicuro afirmaba que la naturaleza es la suprema maestra y proporciona las sensaciones y sentimientos como placer y dolor. Las expectaciones para probar la verdad y distinguir el bien y el mal que nos rodean. Entonces vienen prácticamente por las sensaciones. Negaban una vida futura y proclamaban el placer como el principal propósito a conseguir en la vida. No negaban la existencia de los dioses, pero los consideraban despreocupados de lo que pasa en la vida con el hombre, que no tenían emociones humanas y que eran diferentes ante los asuntos humanos. Eso se llama deísmo. También negaban los milagros, la profecía y la providencia divina. Al inicio, la búsqueda del placer era la vida tranquila. Luego convirtió eso en desenfrenados hombres materialistas y ateos. Su lema era: comamos y bebamos, que mañana moriremos, que es la base de su filosofía atea, inclinados, como dijimos, al deísmo y al hedonismo. Al estar ampliamente difundidas por todo el mundo, Pablo las conocía bien y las confronta con llegando a la misma cuna donde se proclama. Y valientemente confronta a estos maestros consumados en el arte de los sentimientos y de los sentidos, hombres tan diestros en la dialéctica como los rabinos fariseos con los que Pablo había sido instruido, aunque esta era una nueva experiencia para él, con discusión pública con estos expertos filósofos que tenían menosprecio por los judíos, en particular por los rabinos, aunque en Pablo hallaron una persona diferente que podía escuchar, que podía razonar con ellos, y entonces le prestaron cierto interés. Para los estoicos, su pretensión de propia justicia era lo que les hacía oponerse al evangelio, pero para los epicúreos era la naturaleza sensual del hombre lo que les hacía levantarse contra las demandas del evangelio. Si nos damos cuenta, los dos grupos estaban en contra del evangelio. Los estoicos porque ellos pensaban en su justicia propia, y los epicúreos porque ellos querían solamente vivir el placer y no se adaptaban al mensaje del evangelio. Entonces, aquí es donde nos dice Knowling: los estoicos son los fariseos de la filosofía y los epicúreos son los saduceos de la filosofía. Entonces, interesante, porque Pablo estaba acostumbrado a discutir con fariseos y con saduceos. Ahora iba a discutir con estoicos y con epicúreos. Uno le consideraban charlatán a Pablo y lo llamaron palabrero. Es interesante el término palabrero, que es
espermálogos, o recogedor de semillas o dispersador de semillas. Una referencia a los pájaros que llevan las semillas sembradas, o a los parásitos que comen las semillas, o plagiarios que tomaban las semillas y los tiraban en otros lados para que salgan. Entonces, como un esparcidor de semillas. A pesar de que Pablo era un verdadero filósofo y ellos realmente eran los charlatanes. Ellos eran los charlatanes. Pero estaban ellos en su tierra, y ¿qué les podía decir Pablo, no? Estaban en su casa. Al hablar de la resurrección, cuando Pablo pone el tema de la resurrección, los estoicos le llamaron predicador de nuevos dioses o demonios extranjeros, daimon en el sentido griego, una divinidad buena o mala para ellos, así consideraban el término daimon. En 450 años antes, Sócrates fue condenado a la cicuta por introducir nuevas deidades, y ahora ellos estaban acusando a Pablo de introducir nuevas deidades. ¿Qué harían ahora con Pablo? Si a Sócrates, allí en ese mismo sitio, en ese mismo lugar, lo habían condenado, aunque en verdad él les estaba llevando la verdadera filosofía o la verdadera sabiduría. Más que nada, ellos se enojaron porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Noten bien el griego, porque en el griego se entiende más qué es lo que ellos estaban percibiendo mal. Yeson kan ten anastasin evangelitacho. ¿Qué significa el versículo 18? Aparentemente estos filósofos tomaron el término anastasis como el nombre de una nueva deidad. Y entonces dijeron, él nos está presentando una nueva deidad, anastasis, como el nombre de otra deidad a la par con Yesón, que es Jesús. Los atenienses entonces adoraron toda suerte de verdades y virtudes abstractas y comprendieron mal a Pablo acerca de esto. Es ridículo que esos filósofos tan diestros hayan malentendido o desviado del mensaje central. Ahora, en los contextos donde Pablo era movido, ¿saben qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio. Y aquí fue movido a Atenas. ¿Qué hizo en Atenas? Predicó el evangelio. ¿Con qué recursos? Con los recursos que él tenía a su mano. Ahora, en ese contexto dice los versículos 19 al 21 que allí les predicó el evangelio. Lo llevaron al Areópago. Fíjense qué interesante cómo lo van llevando paso a paso. Vamos a verlo. Primero lo llevaron al Areópago, que es la colina de Ares y Marte. Eso es lo que significa Areópago, la colina de Ares y Marte. Era el tribunal supremo de Grecia. Ahí lo llevaron. Primero estaba en la plaza y ahora lo llevaron al Areópago. Es probable que no había él planeado evangelizar totalmente en Atenas, sino que salió a pasear, pero él aprovechó a evangelizar, pues él está allí debido a su expulsión de Macedonia, acuérdense. Ahora, entendía que su movimiento a esa corte suprema del Atenas, el Areópago, situado frente a la Acrópolis, inmediatamente enfrente estaba ese lugar, fue precisamente como un propósito evangelístico. Todo lo que giraba alrededor de Pablo tenía propósito evangelístico. Y eso creo que es una mentalidad que nos hace falta, mirar en todo, en las cosas usuales de la vida, en una camisa, en un objeto, en una fruta, en lo que sea, ver elementos evangelizadores. Lucas describe a Pablo como un nuevo Sócrates, pero ahora un Sócrates cristiano. Para esta audiencia griega, y dado que al ser llevado Sócrates siglos antes en el mismo Areópago y su discurso resultó en su martillo, en su muerte, esta narración provocaba suspenso a los que leían. ¿Qué va a pasar a Pablo? ¿Será que le va a pasar lo mismo que a Sócrates? Y entonces todos estaban atentos a la lectura. A la vez que nos deja ver que para los apóstoles todo lugar era propicio para predicar el evangelio. Aquí predicó en la colina de Marte, pero también lo hizo en otros sitios. Cuando tú lees el libro de los Hechos, predicó al aire libre, a juzgar por el número de oyentes en varias ocasiones. Es que predicó al aire libre, alrededor del templo, junto al río, en el mercado, en la torre de Antonia, en el Sanedrín judío, en las sinagogas, en las casas particulares, en un carro, en una nave, en la escuela, ante tribunales civiles. Si existiera Pablo en este momento, estoy seguro que usaría las redes sociales para predicar en YouTube, tuviera su Face, tuviera Twitter, estuviera predicando en donde está la gente.
También leemos cómo predicaba incansablemente ante la persecución, lo cual indica que su predicación no estaba limitado a un edificio en particular. En cualquier lugar donde hubiera personas, tenía razón y oportunidad para dar a conocer a Jesucristo. No solo eso, en cuarto principio que encontramos está en el versículo 21. La observación era parte vital de su predicación. Él observaba bien. Vean qué dice el versículo 21. He observado que ustedes son gente religiosa. Su observación de la multitud de símbolos de devoción con que la ciudad estaba cubierta. Él llegó y vio cuántos símbolos habían cubierta, y con esa observación que él tuvo, fue el punto de partida de su discurso. Escrupulosamente fue cortés, sí, pero dio un discurso. El apóstol nota que los atenienses les interesan mucho las novedades y son amigos tanto de la curiosidad como de la ociosidad, pero va a este sitio a predicarle. Él se mueve donde está la gente para predicarle, porque a los peces hay que ir a buscarlos en el mar, no en las peceras como hacen muchos, sacando gente de las iglesias y precisamente predicándole a los cristianos solamente, ¿eh? Si Pablo estuviese presente hoy, no dudaría en usar las redes sociales para predicar todos los medios que he mostrado. En quinto lugar, el quinto principio que ahí aparece es que usa las imágenes que tenía delante de él para presentar el mensaje del evangelio, y eso para mí es algo fuerte. Su discurso está en los versículos 22 al 25 que estoy. Comienza positivamente basándose en una observación buena. ¿Qué cosa eran? Eran religiosos. Tal vez en el sentido no de supersticiosos en forma despectiva, sino respetuoso con sus dioses. Le dice, ustedes tienen mucha devoción, respetan a sus dioses, y por allá los tomó. Pablo no comienza dándoles una bofetada a sus oyentes. Ustedes son unos paganos y se los va a llevar el diablo. Van al infierno porque todas sus deidades, etc. Podría hacerlo así, pero no hizo eso. Él comenzó diciendo, ustedes son devotos a sus dioses. Y como dice Taller, él emplea una amable ambigüedad. Ni siquiera está reafirmando ni para bien ni para mal, simplemente ambiguamente les habla en esa primera parte cuando le dice, ustedes son devotos, creyentes en sus dioses. Colorea su discurso ante el consejo del Areópago. Sabía bien de la idolatría, incluso el versículo 16 del Hechos 17 mismo dice que se enardecía su espíritu por ella, pero no usa ese argumento llevándose por el sentimiento del enojo, pese a que se trata de algo evidente, de que delante de él estaba la idolatría. Es interesante, fíjense, porque Genofonte dice, Atenas era toda ella altar, todo sacrificio y ofrenda a los dioses. Pausanias dice, Atenas tiene más imágenes que todo el resto de Grecia. Y en la época de Nerón, Grecia tenía más de 30,000 estatuas públicas, sin contar las de las casas, dice Plinio. Y Petronio decía, es más fácil en Atenas encontrar un dios que un hombre. O sea, por cada portal o porche tenía un dios protector. Formaban una avenida desde el Pireo y atraían las miradas en cada lugar prominente en la muralla y en el ágora. Totalmente, o sea, donde Pablo estuvo caminando, dioses a la derecha y dioses a la izquierda. El ser humano es religioso por naturaleza porque Dios puso eternidad en el corazón de ese ser y una relación para buscar hacia arriba. Todo ser humano es religioso. El ateísmo mismo es una religión que se basa en no creer en Dios, ¿eh? Así que el ateo también es religioso porque su religión es no creer en Dios. Toda filosofía se basa en una creencia. El hombre posmoderno incluso es multirreligioso. Es muy probable que se haya levantado un ídolo al Dios no conocido por miedo a algún tipo de castigo. Pablo no aprobaba este Dios, pero lo usó como punto de partida para su testimonio, usando el siguiente puente de razonamiento. A pesar de ustedes ser muy religiosos, no conocen al Dios que les vengo a presentar. Eso es lo que les está diciendo. Durante una plaga tiempo atrás, Atenas levantó un altar para ofrecer sacrificio a un Dios desconocido con el fin de aplacar esas plagas. Ahora,
Esto era muy conocido. Estando en pie ante estos altares, todavía Pablo utilizó como fundamento de su discurso, no esto, pero evitó causar o acusar a los filósofos paganos de plagiar esta idea a Moisés, porque bien pudo haber dicho, ustedes esto se lo plagiaron a Moisés, no son originales de estas ideas. Sin embargo, no usó esto. Ya algunos rabinos judíos sí usaban esto para decirle que ellos habían plagiado de Moisés esto, pero no lo usó. Seguramente yo creo que conocía esto Pablo, porque era un rabino muy culto, pero él no usa esto como sus predecesores judíos, y posteriormente algunos cristianos del siglo II con poco tacto también usaron esto para criticar a los atenienses. En vez de ello, con mucha sabiduría, usa el contraste entre los muchos dioses griegos y el único Dios verdadero para transmitirles el mensaje claro de cómo es el verdadero de Dios. Porque ¿de qué te sirve estar describiendo al falso Dios cuando necesitas presentar al verdadero Dios para que lo conozcan? La intención es que conozcan al verdadero Dios, porque ya conocen suficiente al falso Dios. Mientras Pablo describe la naturaleza del Dios que ellos no conocen, toda la audiencia podía bajar los ojos hacia la ciudad y contrastar a esos dioses, muchos ídolos que estaban ante ellos, con el Dios que Pablo les estaba presentando. Era una lección visual y objetiva. O sea, Pablo estaba parado exactamente, rodeado de ídolos. ¿Y qué es lo que hizo? Ahí, rodeado de ídolos, presentó al Dios verdadero. Y cuando ellos les presentan a ese Dios verdadero, pueden contrastar entre los dioses falsos que están viendo. Entonces, una lección objetiva, lo utiliza como elemento pedagógico, no le da crédito a esos dioses, no está diciendo, mira estos dioses, sus mitologías, no, él no les da crédito, él presenta al Dios verdadero y por contraste caen de la imagen de esos dioses falsos. Miren, el altar en el que Pablo estaba predicando no era el altar del púlpito de tu templo, No, el altar, incluso el término altar que se utiliza no es el que se usa para hablar del altar del templo de Jerusalén. El término altar aquí es bomón, un altar pagano, única mención en el Nuevo Testamento. O sea que el púlpito de Pablo era un altar pagano, que Pablo había hallado en ese altar pagano. Y eso yo sé que ruborizaría a más de uno aquí que me escucha. Y es difícil pensar en la mentalidad no misionera ni evangelística, que alguien osara tomar como punto de partida para su sermón un elemento pagano. Dios nos guarde. Pensamos, porque no amamos tanto a las almas como lo amaba el apóstol Pablo. Sin embargo, aún estos objetos que podemos decir paganos, que son viles, que son banales, pueden servir como herramientas para predicar el mensaje, sea por vía de comparación o por vía de relación o por vía de contraste, como lo estaba haciendo Pablo, porque les presentaba al Dios verdadero y ellos podían contrastar con esos dioses falsos que tenían a su alrededor. De hecho, dos hechos implicados en esta frase, al Dios no conocido, agnostoteo, de que Pablo se valió para presentarles este mensaje. El primer hecho es el hecho número 1, la existencia de ese Dios. Cuando dicen al Dios no conocido, están dando por hecho que hay un Dios. En segundo lugar, lo que Pablo está argumentando con esa frase es que el hecho número 2, los atenienses desconocían a ese Dios. Así que con esos dos puntos, su sermón lo desarrolló. Hay un Dios y ese Dios ustedes lo desconocen. Y luego viene la aplicación del mensaje. A ese Dios les vengo a presentar. Si es por tanto él un anunciador, como ellos sospechan, de un Dios que a la vez es nuevo y a la vez antiguo. Antiguo porque ellos ya lo adoran y nuevo porque él les va a explicar de quién se trata. Así no viola las leyes romanas de no introducir una nueva religión. Tampoco alguien puede sospechar de que es un hereje dentro del paganismo allá. Desde el punto de partida fue una transmisión normal y natural presentarles al Dios verdadero, llevando la errante corriente de su piedad al Dios prácticamente verdadero.
solo encauzó su sentido de religiosidad. Es todo lo que él hizo. Hábilmente se aprovecha el apóstol de esta frase que está en un altar pagano, contexto que es fundamental, y lo toma como puente para proporcionarles una mejor luz que les traía a su desconocimiento de ese Dios, y se los presentó. Es muy lastimoso que de igual manera hoy muchos que se llaman cristianos, que para ellos Jesús sigue siendo el Dios no conocido. ¿Por qué no lo conocen? Porque ni lo saben presentar al público. Es más, me parece que hasta conocen más las historias de los dioses paganos que al mismo Dios verdadero. Eso me llama mucho la atención, porque hay gente que en Navidad no predica de Cristo, sino que predica de Tamuz, y eso me llama mucho la atención, ¿no? Pero Pablo no les predicó de esos dioses que tenían, les predicó del Dios que no conocían. De esos hay muchos en la religión popular, y tenemos el encargo de presentarles a ellos, a ese Dios que no conocen. En sexto lugar, Pablo comienza con la teología natural, y eso llama la atención porque él en el versículo 26 y 27 va a pasar a dar esta disertación. Pablo paso a paso fue introduciéndoles el mensaje, presentando puntos en los que concordaba con ellos en el mensaje bíblico, la filosofía griega como tema de la solidaridad de la raza humana. Es decir, que de todos somos parte de una misma raza, y nadie tiene motivos para tener algún orgullo especial de una raza superior. Todos los humanos están limitados por ese mismo ser a un orden de tiempo, ocasiones y oportunidades, y límites de habitación que son concretos límites en la tierra seca. Pero donde quiera que el hombre se mueva, se va a encontrar necesariamente con mensajes que le van señalando a Dios. Y esto está acorde también con esa filosofía griega y también con el mensaje bíblico, porque hay cosas en las que concuerda la revelación general. El mejor lugar para empezar a enseñarle a los paganos acerca de Dios es el relato de la creación, llevándolos a través de la lógica equivocada de sus razonamientos a la verdad revelada, donde pueden contrastar prácticamente la naturaleza de sus creencias con la naturaleza del Dios verdadero. Otro aspecto de la teología natural es que Dios le dejó al ser humano sentidos que le guían al Dios, palpando su camino hacia Dios por medio de la revelación general, como la creación, la conciencia y la historia misma. Con judíos, Pablo siempre fundamentaba su razonamiento en el Antiguo Testamento, pero con gentiles usaba un enfoque diferente. Era acorde a las Escrituras, pero comenzaba donde estaban sus oyentes. En ambos casos era acorde, pero primero a unos comenzaba con el Antiguo Testamento y a los otros no, con la creación, llevándoles al punto donde podía presentarles el mensaje del Evangelio. Cuando analizamos el contexto donde está situada la persona predicando, vamos el mensaje llevándoselo de una manera objetiva y pertinente con palabras. Aquí en este caso el apóstol Pablo, los filósofos estudiaban la naturaleza creada, no eran ateos, estaban rodeados de numerosos templos idolátricos, eran sus oyentes de Pablo. Los sacerdotes le llevaban alimento a sus dioses para suplir sus necesidades. Creían que los hombres guardaban cierto parecido a los dioses a los que deben su origen y no viceversa. Los dioses controlaban la vida de los hombres hasta cierto punto, y todas las experiencias humanas tenían explicación por medio de mitologías. Todo eso eran sus oyentes. Así que Pablo conoce bien eso, y esa es la razón por la que inició explicándoles el origen del mundo, de la naturaleza espiritual y omnipresente de Dios y su inmanencia, pero también habló de su trascendencia al contrastarlo con los ídolos. La insensatez de la idolatría, ya que los ídolos llevaban la imagen de quien los crea, en tanto los hombres llevan la imagen de Dios que los creó. Así que en séptimo lugar, el séptimo principio que encontramos en su evangelización es que se vale de su misma literatura de ellos para explicarles la verdad de Dios. Dos poetas de la mitología homérica son citadas aquí por Pablo. Primero, Mimos o Epímides de Creta. La expresión que dice, en él vivimos, que habla de origen, nos movemos, que habla de propósito, y somos, que habla de naturaleza, era una cita de origen panteísta, fíjense nada más. Pero la usó el apóstol Pablo
para hablar de la inmanencia de Dios, de la cercanía activa del Dios vivo y verdadero. Noten bien cómo usó textos que vienen del panteísmo para aplicarles el mensaje del Evangelio. Luego, menciona el texto de Aratus de Cilicia, que dice, linaje suyo somos. Eso decía el poema que alude a Zeus o a Júpiter. Por esta frase, Pablo no pretende enseñar que todos son hijos de Dios, sino creación de Dios. Es decir, deben su origen a Él. Tampoco está reconociendo la deidad de Zeus o de Júpiter. Aquí se aplica el dicho, cuando el sabio apunta el sol, el necio mira el dedo. No seamos ridículos. El hecho de mencionar o de tomar algún elemento del mundo profano y ponerlo, no estás convirtiendo o tirando por el suelo la palabra de Dios, porque hay cosas en las que coincidimos, y Pablo toma esto incluso no de la filosofía, sino de la mitología, aún todavía de la mitología, porque se referían a Zeus. Y es interesante eso, el contenido verdadero de estas poesías basadas en la mitología de los dioses de Homero, es rescatado por el apóstol Pablo y pesado por las perennes enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la naturaleza de Dios y de la humanidad, rescatando lo cierto que ellas dicen, y las avalan los pasajes bíblicos. Con ello no aprueba la totalidad de la religión homérica, no vayamos al extremo, pero rescata ciertas cosas que son correctas, los aciertos, lo verdadero de las declaraciones de sus propios pensadores, filósofos y religiosos, mirándolo como puntos en común en la revelación especial y como una luz débil en la iluminación general en la mente humana. Este es un mensaje adecuado y pertinente para gente que no tenía un trasfondo judío ni conocimiento en las escrituras del Antiguo Testamento, un mensaje semejante al que dio en Listra en el capítulo 14. En octavo y último lugar, miren, sus temas centrales eran el arrepentimiento, el juicio y la resurrección. Sí, pero habían otros puntos que tomaba como contacto. Y aunque su mensaje inició con la cultura de sus oyentes, lo terminó con el mensaje del Evangelio. Ni los epicúreos liberales, dados al placer, ni los estoicos ásperos y disciplinados, habían pensado antes en arrepentirse por un próximo juicio en el cual hay fecha en el que Dios no va a fallar a su cita y ya resucitó al hombre que va a presidir ese juicio. Pero cambió su metodología de exposición con el fin de que encajara en su audiencia y su mensaje fuera pertinente. Los tomó como punto de contacto entendible, pero nunca cambió su mensaje. Muchas veces vamos a cambiar el método, pero no el mensaje, ni su concepto cambió acerca de lo que es el mundo, que el mundo nunca conoció a Dios mediante la filosofía. Todo esto no lo cambió el apóstol Pablo, y esto nosotros tenemos que tenerlo presente. La realidad inseparable de la venida de un día del juicio está garantizado por el hecho de que Dios ya resucitó a Jesús de entre los muertos. Por tanto, el único camino para ser libre de esa condenación es el arrepentimiento de los pecados, sin excepción para todos los hombres. Le manda que se arrepientan. Y a esto se produjo 3 reacciones, a todos esos 8 principios. 3 reacciones. ¿Cuáles son las 3 reacciones ante la presentación del Evangelio? Versículos 32 y versículos 34. Los que se burlaban. Sí, cuando Pablo presentó ese mensaje, hay gente que se burlaban. Lo hacían, pues, en vez de agarrar el mensaje correcto, tomaban lo incorrecto del mensaje y querían ridiculizar a Pablo. Confundían su mensaje con 2 deidades nuevas: Iasis o Jesús, sanidad, y Anastasis, resurrección. Y al ver lo que no debían de ver en ese mensaje principal, se burlaban. Porque hay gente que presentas el mensaje y ve lo que no tiene que ver, y lo que debe de ver no lo agarra. Y al ver lo que no debían de ver, desechaban el mensaje principal y se burlaban. Recuerden que cuando el sabio apunta el sol, el necio mira el dedo. Todavía hay quienes no logran ver este mensaje y se burlan. Segundo, estaban los que postergaron su decisión y vacilaban. No podían refutarle, no podían decirle nada a Pablo, pero no podían decir, nunca te vamos a creer, pero tampoco tomaban una decisión ya. Ese es el segundo grupo. Solo dijeron, no ahora. No estaban dispuestos a renunciar a sus tradiciones. El diablo engaña a muchos con un mañana que nunca llega. El tercer grupo es que los que creyeron. Su resultado, se dejaron ver, pues algunos creyeron. Y según la tradición, Dionisio el Areopagita fue
un líder de la iglesia en Atenas. Interesante, ¿no? Que el mismo Areopagita se convierte en un líder religioso, en un pastor en Atenas. Fíjense, ahora vamos a ver, siguiendo estos mismos ejemplos, estos principios, estas estrategias del apóstol Pablo, se pueden usar diversos símbolos en el caso de la Navidad para presentar el mensaje del Evangelio. Yo creo que sí. Por ejemplo, el tema, incluso elementos que tienen que ver con la mitología. No es que vas a enseñar mitos, pero los mitos pueden usarse como vía de ilustración, simplemente, incluso hasta como elementos pedagógicos. Por ejemplo, Santa Claus. ¿Cómo voy a usar Santa Claus? Puedes usar como un elemento pedagógico, pero siempre tienes que saber, es como un personaje. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, que son muy mexicanos, puedes utilizarlo en tu presentación. En tu presentación, el mensaje, sí lo podrías utilizar. Y he utilizado esta cuestión. Claro, hay un elemento histórico y un elemento legendario. Lo mitológico lo descartamos desde luego por completo, pero puedes usar este personaje. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a través de las fotografías, invitamos a la comunidad de este 16, por ejemplo, tenemos fotografía. Llega aquí la gente, vamos a tener muchísima gente, que generalmente la mayor de la gente que viene sin conversa, toda la colonia, vienen a tomarse fotos y aquí mismo les presentamos el mensaje del Evangelio. Ahora, es una oportunidad para presentar el mensaje del Evangelio. Bueno, primero que nada, podemos usar entonces el Santa Claus. ¿No será que es parte del paganismo que se está infiltrando? No lo veamos así, no como un elemento malo. Mire, hay dos formas en que nosotros podemos presentarlo. Creo que una de las formas es vía contraste. ¿Cómo es vía contraste? Por ejemplo, tú presentas a Santa Claus y pones el contraste. A Santa Claus le llamas el mito y presentas a Jesucristo, la realidad. Entonces, fíjate, por ejemplo, en este caso puedes ir manejando estos dos elementos. El mito es Santa Claus. La verdadera historia es Jesucristo. Santa Claus vive en el Polo Norte, un contraste, pero Jesucristo está en todas partes. Santa Claus se pasea en un trineo. Jesucristo se pasea entre sus hijos, está con nosotros. Santa Claus prácticamente viene una sola vez al año. Son ejemplos de cómo puedes usar el mito, ¿no? Y Jesucristo dice, viene a tu corazón. Puedes utilizarlo en vías contraste, ¿no? Santa Claus te pregunta cómo te llamas. Jesucristo sabe tu nombre. Santa Claus tiene una barriga llena de algodón. Jesucristo tiene un corazón lleno de amor. Santa Claus se ríe, ¿no? Jesucristo ha llorado por ti y te consuela. Vean cómo vía contraste tú puedes enseñar. Santa Claus, sus ayudantes hacen juguetes. Jesucristo hace vidas nuevas. Es un vía contraste, ¿no? En el que tú puedes enseñar y así puedes sacar una lista de vía de contraste entre lo falso de Santa Claus y lo verdadero, Jesucristo. Dice allá, Santa Claus te puede hacer reír, pero Jesucristo te vuelve te hace volver a vivir. Es interesante, ¿no? Como cada una de las partes, vía contraste puedes enseñar Santa Claus. O simplemente como un elemento para llamar la atención y cuando lleguen allí les presentas el mensaje del Evangelio. No tienes que enseñarle que lo adoren. O sea, es un elemento pedagógico solamente. Es importante que lo entendamos. Por ejemplo, también hay una forma de nosotros hacer evangelización con símbolos navideños, como lo hizo también quien inventó el bastón del dulce navideño. ¿Cuántos de ustedes saben esta historia? Dentro de los documentos que hay, que algunos hablan de que en 1870 prácticamente se inventa este dulce y lo inventa. ¿Para qué? Con motivos evangelísticos. ¿Cuántos sabían que el bastón de Navidad se inventó con ese motivo? Que es precisamente por medio del testimonio evangelístico, que un hermano que quería contar la historia
de Navidad para los niños, pero no lograba captar la atención de los niños y los niños se pasaban corriendo en la iglesia. Entonces él ideó un dulce para los niños, pero un dulce que traiga un mensaje. Eso fue en 1847. Augusto Imangard de Worcester. Él fue el primero. ¿Y qué es lo que se dio? Fue con el dulcero y le dijo que quiere un dulce de caramelo en forma de bastón de pastor. ¿Y por qué? Porque Jesús es el buen pastor y quiere mandar el mensaje de Navidad. Entonces le dijo con estos sencillos pasos. Lo hizo un caramelo macizo y blanco para presentar el nacimiento virginal de Cristo y la vida pobre y pura de Cristo. Las 3 líneas delgadas que tiene, ustedes ven que tiene 3 líneas delgadas, iban a representar los azotes que recibió Jesucristo. Esto no es misticismo, es una forma pedagógica de presentar el mensaje. No vayamos a tomarlo más y ahora empieza a adorar el bastón. Es solamente un elemento pedagógico para llamar la atención de los niños y enseñarles un mensaje del evangelio. Entonces, note bien cómo la línea gruesa roja representaba la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y al voltear el bastón, formaba la letra J de Jesús, que es el nombre del Salvador. Su nombre es Jesús. Entonces, vean ustedes bien cómo el blanco representaba la vida pura del Señor Jesús. Las 3 líneas delgadas, los azotes que recibió por tu culpa. La línea gruesa, la sangre que Él derramó. Y cuando tú volteas el bastón, la letra J, que es Jesucristo. Incluso nosotros aquí teníamos como un ministerio de los Estados Unidos que venía aquí a visitar y con ella hacíamos reunión de las familias para regalar dulces. Candy Cane Corky, que viaja por todo el mundo llevando miles de dulces de bastón de Navidad vestidas de un personaje navideño. Ahora, ¿saben ustedes que ella falleció este año pasado de cáncer, pero su ministerio todavía continúa aquí y se sigue impartiendo este mensaje tan interesante? Hay muchas, pero muchísimas ideas. Por ejemplo, llevar de una manera ilustrada el nacimiento y hablar de cómo no fue aceptado en el mesón. Es interesante, o sea, realmente si nos vamos hay muchísimos elementos de Navidad. Oiga, ¿por qué desgastarnos en condenar el árbol que, por ejemplo, el árbol que fue un elemento evangelístico que Martín Lutero introdujo para presentar el mensaje y ver los regalos que Dios envió al mundo? Fue Martín Lutero. Por eso es que durante 300 años la Iglesia Católica no aceptó el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque tenía origen protestante y ellos se opusieron hasta el año 1800 que lo aceptaron, y ahorita recientemente que ellos están volviendo a rechazar este elemento pedagógico, vuelvo a reiterar. Entonces, interesante estos elementos, ¿verdad? Pero mucha gente hasta sataniza las plantitas de Nochebuena porque pues son del diablo. ¿Cómo que es del diablo? ¿Quién mandó a que produzca la tierra hierba verde y flores? ¿Quién sino el Señor? El diablo no crea nada más que mentiras y todo lo que ha imitado. Y ha querido plagiar esto. ¿Por qué aborrece la Navidad? Porque es el momento de presentación del plan de Dios. Miren, para ir terminando, la Gran Comisión era un imperativo. El mandato de Cristo era claro: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para ellos, ese deseo de Dios era una orden y parte de su vida cotidiana para los primeros creyentes. No se desaprovechaba ningún momento para hacer. ¿Saben ustedes, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a salir a entregar almuerzos navideños el día 24, y día 16 también vamos a entregar regalos navideños a la comunidad, y con esto presentarles el mensaje del evangelio. También muchas cosas que se pueden hacer para presentar el mensaje de Cristo. No hay ningún momento que se debe desaprovechar. Los primitivos cristianos consideraban que cada situación era una oportunidad para testificar de Cristo. Incluso cuando eran llevados ante reyes, ante gobernantes, nunca se les ocurrió
que pudiesen evadir la cuestión y evitar identificarse con Cristo por temor a las consecuencias. A ellos no les importaba. Saludos, hermano Elier Chimal, te mando un abrazo. Estamos hablando de ya final de la conclusión de cómo la iglesia primitiva evangelizaba con todos los elementos. Eran sencillamente una ocasión de predicar a reyes, a gobernantes, a todos los que podían alcanzar. Es probable que Dios permita que cada ser humano atraviese nuestra senda, que nos crucen, para que tengamos la oportunidad de dejar alguna bendición en su camino y dejar en sus corazones y vidas alguna influencia que les atraiga más a Dios. Eso dijo A.B. Simpson. Que Dios te bendiga y un abrazo.